Madrid, una fría mañana de diciembre de 1916. En el Palacio de las Cortes, epicentro de la política española, el aire pesaba tanto como las piedras centenarias que sostenían sus muros. Entre el murmullo de los diputados y el resplandor mortecino de las lámparas de gas, una figura acaparó todas las miradas. Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. No era solo un aristócrata heredero de un título ilustre, sino también uno de los políticos más influyentes y polémicos de su tiempo. Su porte erguido, la mirada penetrante y el andar firme transmitían la seguridad de quien sabe manejar los hilos del poder. España se encontraba entonces en un cruce de caminos, neutral en la Gran Guerra, pero sacudida por tensiones sociales cada vez más violentas. El movimiento obrero crecía, la monarquía tambaleaba, y la corrupción política alimentaba un clima de desconfianza. En medio de ese torbellino, el conde de Romanones se erigía como protagonista indiscutible. A ojos de unos, un hábil estadista capaz de sostener el equilibrio frágil del país. A ojos de otros, un oportunista que utilizaba el Parlamento como escenario y los mercados financieros como tablero de juego personal. Decían que en su despacho de la calle Serrano, más que en la propia Cámara, se decidía el rumbo de la nación. Se le acusaba de especular con acciones, de lucrarse con concesiones y de entrelazar sus intereses privados con las decisiones del gobierno. Y sin embargo, nadie podía negar su astucia ni su magnetismo. Él mismo solía repetir una máxima que lo definía: la política es, sobre todo, el arte de prever lo que va a suceder mañana. Una frase que lo retrataba tanto como visionario, como conspirador. Así comenzaba la historia de un hombre y de una familia que encarnaron, como pocos, la unión entre nobleza, política y finanzas en la España convulsa del siglo XX. Para comprender el ascenso y la relevancia del conde de Romanones, es necesario retroceder en el tiempo y adentrarse en las raíces de la Casa de Figueroa, una de las familias castellanas que, desde siglos atrás, supo combinar linaje, servicio a la corona y una extraordinaria capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. El apellido Figueroa hunde sus raíces en Galicia y Castilla, donde ya en la Edad Media aparecen ramas que participaron en la Reconquista y en la administración de los territorios recuperados. Como tantas familias de la nobleza secundaria, los Figueroa lograron consolidarse gracias a la fidelidad a la monarquía, acumulando señoríos, mercedes y alianzas matrimoniales estratégicas. En los siglos XVI y XVII, varias ramas de la familia se expandieron hacia Andalucía y la corte madrileña, donde comenzaron a codearse con los grandes de España, aunque sin llegar aún a ocupar las posiciones más altas de la aristocracia. El título de conde de Romanones fue creado en el siglo XIX, en 1863, otorgado por Isabel II a Manuel Figueroa y Torres, tío de Álvaro, en reconocimiento a los servicios prestados a la monarquía. El nombre Romanones proviene de una finca en Guadalajara, tierra vinculada a la familia desde hacía generaciones. Esa concesión marcó el inicio de una nueva etapa. Los Figueroa se transformaban en una casa nobiliaria moderna, conectada a la política liberal de la España isabelina. El padre de nuestro protagonista, Ignacio de Figueroa y Mendieta, fue un hombre que supo encarnar el espíritu de transición del siglo XIX. Rico hacendado, gran propietario en Guadalajara, combinó la tradición rural con la ambición de instalar a su descendencia en los círculos del poder político y económico. Se casó con Clotilde de Torres y Serradilla, perteneciente también a una familia acomodada, lo que reforzó el capital social y económico de la casa. De esa unión nacerían varios hijos, entre ellos Álvaro,
destinado a convertirse en el más célebre de todos. Álvaro de Figueroa vino al mundo en Madrid en 1863, en pleno reinado de Isabel II. Creció en un ambiente donde la política y la nobleza eran conversación diaria, rodeado de libros, retratos familiares y recuerdos de campañas militares. La familia le brindó una educación propia de la élite. Estudió en el Colegio de San Isidro y más tarde en la Universidad Central de Madrid, donde se licenció en Derecho. Su formación jurídica no solo le abrió las puertas a la abogacía, sino que también le proporcionó las herramientas necesarias para moverse con soltura en los debates parlamentarios y en la elaboración de leyes. La juventud de Álvaro coincidió con una España convulsa. La revolución de 1868 que derrocó a Isabel II, el efímero reinado de Amadeo de Saboya, la proclamación de la Primera República y la restauración borbónica con Alfonso XII. Todo ello marcó profundamente al joven Figueroa, quien aprendió desde temprano que la estabilidad política era frágil y que sobrevivir en la vida pública requería flexibilidad, alianzas y, sobre todo, instinto. Desde muy joven comenzó a frecuentar tertulias políticas y círculos sociales de Madrid. En los salones de la aristocracia y en los cafés del centro, cultivó amistades que serían decisivas en su futuro. Escritores, periodistas, abogados y, por supuesto, políticos. Supo aprovechar su condición de conde, un título aún reciente, pero dotado de prestigio, para tejer una red de contactos que, con el tiempo, le abrirían las puertas del Congreso. El espíritu emprendedor y pragmático de la familia Figueroa también dejó huella en él. No eran una casa anclada en el pasado, sino una estirpe capaz de invertir en negocios modernos, desde explotaciones agrícolas hasta empresas urbanas en Madrid. Ese doble capital, nobleza e iniciativa económica, sería el trampolín que permitiría a Álvaro dar el salto hacia la política nacional. Pero más allá del linaje y la educación, hubo un rasgo que marcaría de manera indeleble el carácter del futuro conde: la convicción de que la política no era una vocación romántica, sino un campo de batalla donde se dirimían intereses concretos. Desde su juventud aprendió que los discursos podían ser elevados, pero que detrás de ellos siempre se escondían ambiciones de poder y dinero. Ese aprendizaje temprano explicará gran parte de sus decisiones futuras. Así, al llegar a la edad adulta, Álvaro de Figueroa no era solo un aristócrata culto y refinado. Era sobre todo un hombre preparado para sumergirse en las aguas turbulentas de la política española de finales del siglo XIX y principios del XX. Un noble de nuevo cuño, que entendía que la modernidad exigía algo más que títulos. Exigía astucia, estrategia y, en muchos casos, una buena dosis de oportunismo. Cuando Álvaro de Figueroa alcanzó la madurez política, España atravesaba un periodo crítico de su historia contemporánea. La restauración borbónica, instaurada en 1874 con el retorno de Alfonso XII, había traído una relativa estabilidad tras los vaivenes revolucionarios, pero se basaba en un sistema profundamente manipulado. El turno pacífico, por el cual los partidos liberal y conservador se alternaban en el poder mediante elecciones amañadas, respaldadas por caciques locales y redes clientelares. En este contexto, el joven conde de Romanones encontró el terreno fértil para desplegar su ambición. Primeros pasos en el Congreso. Su entrada en la vida parlamentaria no fue casual ni improvisada. Proveniente de una familia con peso en Guadalajara, Romanones supo capitalizar ese poder local para asegurarse un escaño. Desde finales del siglo XIX, su presencia en el Congreso fue constante. Pronto destacó por su capacidad oratoria, su voz grave,
Su lenguaje directo y su habilidad para improvisar lo convirtieron en una figura visible en los debates. No era un ideólogo rígido, sino un político pragmático que sabía adaptarse a las circunstancias, lo que le permitió ascender con rapidez en las filas del Partido Liberal. La política en la Restauración no se entendía sin el control de las provincias. Y en Guadalajara, Romanones construyó un auténtico feudo electoral. Conocía a los notables, financiaba obras públicas, repartía favores y utilizaba su fortuna personal para garantizar fidelidad. Era el ejemplo vivo de un cacique moderno que combinaba métodos tradicionales de control clientelar con un carisma personal que atraía tanto a campesinos como a élites urbanas. Ministro y operador político, su habilidad pronto le llevó a ocupar cargos ministeriales. A finales del siglo XIX y principios del XX, Romanones fue ministro en varias carteras clave: Fomento, Instrucción Pública y Gracia y Justicia. En cada una de ellas mostró un rasgo característico de su estilo: impulsar reformas con gran resonancia pública, aunque muchas veces con escasa profundidad en su aplicación práctica. Uno de sus legados más duraderos fue la Ley de Instrucción Pública de 1901, que consolidó la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Con ella, Romanones se ganó la simpatía de los sectores progresistas y de amplias capas populares. No obstante, sus detractores señalaron que, detrás de esas medidas, siempre había un cálculo político: reforzar su imagen como modernizador, sin romper nunca los equilibrios que mantenían el poder en manos de la élite. 3 veces presidente del Consejo de Ministros, la cima de su carrera llegó con la presidencia del gobierno, cargo que ocupó en 3 ocasiones. La primera en 1912, en plena crisis política tras el asesinato de José Canalejas, líder liberal. Romanones heredó un gobierno debilitado, marcado por tensiones sociales y el auge del republicanismo. Su mandato fue breve, pero le permitió consolidar su figura como hombre de Estado. La segunda ocasión, en 1914, coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. España permaneció neutral, pero esa neutralidad abrió una etapa de extraordinarias oportunidades económicas y al mismo tiempo de intensificación de los conflictos sociales. Romanones, como jefe de gobierno, intentó equilibrar las presiones internacionales y aprovechar las ventajas de la neutralidad para la industria y la banca españolas. Se lo acusó, sin embargo, de favorecer intereses particulares, de especular con contratos y de estar demasiado cerca de las oligarquías financieras que se enriquecieron con la guerra. Su tercera presidencia, en 1916, fue probablemente la más difícil. La crisis política se agudizaba, las huelgas se multiplicaban y la monarquía de Alfonso XIII comenzaba a perder legitimidad. Romanones trató de sostener el edificio del sistema restauracionista, pero se encontró con una sociedad cada vez más movilizada, con un ejército dividido y con una economía que ya no respondía a los pactos de las élites. El conde, en la cúspide del poder social, más allá de sus cargos oficiales, Romanones encarnaba la unión de la aristocracia tradicional con la modernidad urbana y financiera. Su palacete en la calle Serrano era lugar de encuentro de políticos, banqueros, periodistas y artistas. Allí se tejían alianzas, se negociaban leyes y, según rumores persistentes, se cerraban operaciones financieras de gran envergadura. Su influencia se extendía también a la prensa. Era propietario o financiador de varios periódicos, lo que le permitía moldear la opinión pública en su favor. El esplendor de esta era dorada se reflejaba en su estilo de vida. Romanones cultivaba la imagen de gran señor, cazador,
aficionado a la literatura, mecenas cultural y figura central de la alta sociedad madrileña. Pero tras la fachada de aristócrata ilustrado, se escondía un político duro, dispuesto a sacrificar lealtades y principios cuando el poder lo exigía. Una figura polémica, el ascenso de Romanones no estuvo exento de críticas. Intelectuales regeneracionistas, como Joaquín Costa, denunciaban el caciquismo y la corrupción del sistema, del cual el conde era emblema. La prensa satírica lo caricaturizaba como un político calculador, capaz de cambiar de opinión según soplara el viento. Pero, pese a todo, su peso en la política española era indiscutible. En las 2 primeras décadas del siglo XX, pocas figuras acumularon tanto poder como él. Era, a la vez, producto y artífice del sistema de la Restauración. Su astucia, su fortuna y su instinto de supervivencia le permitieron mantenerse en la cima mientras otros caían. Y sin embargo, los vientos de la historia comenzaban a soplar con fuerza en dirección contraria, presagiando los conflictos que pondrían en jaque no solo a Romanones, sino a todo el orden político que representaba. El brillo del conde de Romanones, que durante décadas iluminó la vida política española, llevaba consigo inevitables sombras. A medida que su poder se consolidaba, también lo hacían las críticas, los escándalos y los enemigos. Su figura se convirtió en símbolo de las contradicciones de la Restauración, modernizador y reformista en el discurso, pero cacique y oportunista en la práctica. Acusaciones de corrupción y caciquismo. Desde sus primeros años como diputado, Romanones se apoyó en un sistema de caciquismo profundamente enraizado en la política española. En Guadalajara, su feudo electoral controlaba ayuntamientos, repartía favores, financiaba campañas y garantizaba resultados electorales favorables. Para sus adversarios, era el ejemplo perfecto de un sistema podrido, donde la democracia era mera fachada. Los regeneracionistas, liderados por Joaquín Costa, denunciaban sin descanso la oligarquía y el caciquismo. Y aunque Costa falleció en 1911, sus discípulos y la opinión pública repitieron durante años esas acusaciones, con Romanones como blanco favorito. La prensa opositora lo pintaba como un hombre capaz de manipular censos, comprar voluntades y utilizar la maquinaria del Estado para beneficio propio. En el terreno económico, su fama de especulador era legendaria. Se decía que, mientras presidía el Consejo de Ministros, estaba al tanto de operaciones bursátiles que beneficiaban sus inversiones. Aunque nunca se probaron judicialmente muchas de estas acusaciones, su cercanía a los negocios y a los banqueros que se enriquecieron durante la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, alimentó la sospecha de que Romanones confundía con demasiada facilidad el interés público con el privado. Tensiones con Alfonso XIII. La relación de Romanones con el rey Alfonso XIII fue compleja. En un principio, el monarca valoraba su inteligencia y su capacidad de maniobra en momentos de crisis, pero con el tiempo, las discrepancias se acumularon. Alfonso, inclinado a intervenir directamente en la política, encontraba en Romanones un aliado incómodo, demasiado independiente, demasiado ambicioso y, en ocasiones, dispuesto a desafiar las instrucciones reales si con ello fortalecía su posición. Uno de los momentos de mayor tensión se produjo durante la crisis militar de 1917, cuando las juntas de defensa, organizaciones de oficiales del ejército, desafiaron al gobierno, exigiendo mejoras salariales y cambios en la estructura militar. Romanones, que entonces presidía el consejo, optó por negociar con ellas. El rey, sin embargo, veía en ese movimiento una amenaza a su autoridad.
La gestión de Romanones fue criticada como débil y complaciente, lo que deterioró su relación con la corona. El descontento social. Mientras tanto, en las calles y fábricas de España, crecía un malestar que ningún decreto podía contener. La neutralidad en la Gran Guerra había enriquecido a algunos sectores industriales y financieros, pero también provocó inflación, carestía de alimentos y aumento de la desigualdad. El movimiento obrero, liderado por la UGT y la CNT, organizaba huelgas cada vez más numerosas. La huelga general de agosto de 1917 fue el punto culminante de ese descontento. Convocada por socialistas y anarquistas, paralizó el país durante varios días. El gobierno respondió con dureza. Detenciones masivas, represión militar y centenares de muertos. Aunque Romanones no era ya presidente en ese momento, había dimitido a comienzos de ese año. Su figura quedó asociada al fracaso del sistema para dar respuesta a las demandas populares. Para muchos españoles, Romanones representaba el cinismo de una élite política desconectada de la realidad social. Escándalos parlamentarios y prensa hostil. La hostilidad hacia él se manifestó también en el Parlamento. Sus intervenciones, antes admiradas por su elocuencia, se convirtieron en blanco de interrupciones y abucheos. Sus adversarios políticos lo acusaban abiertamente de corrupción, y la prensa republicana lo ridiculizaba en caricaturas, mostrándolo como un aristócrata gordo y satisfecho, rodeado de billetes. Romanones, con su habitual ironía, no se dejaba intimidar. Respondía a los ataques con frases mordaces y se defendía enérgicamente en los medios de comunicación que controlaba. Pero el daño a su reputación era profundo. Para amplios sectores de la opinión pública, encarnaba el agotamiento de un régimen incapaz de regenerarse. El ocaso del sistema, las décadas de 1910 y 1920, marcaron el comienzo del fin de la Restauración. El sistema del turno pacífico se resquebrajaba, los partidos tradicionales perdían cohesión y la monarquía se debilitaba. Romanones, pese a sus esfuerzos, no pudo evitar esa descomposición. Aún así, seguía moviéndose en los pasillos del poder, negociando, influyendo, sobreviviendo políticamente allí donde otros se hundían, pero cada vez con menos brillo, cada vez más cuestionado. En la sombra se preparaba un cambio que alteraría por completo la vida política española. La dictadura de Primo de Rivera, instaurada en 1923 con el apoyo explícito de Alfonso XIII. El conde de Romanones, símbolo de la vieja política liberal, quedaba así relegado a un papel secundario, atrapado entre la hostilidad de las masas y la desconfianza de la corona. El esplendor de su era dorada comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí la estela de polémicas y resentimientos que definirían su legado. El año 1923 marcó un antes y un después en la historia política de España. El golpe de Estado encabezado por el general Miguel Primo de Rivera, con el beneplácito de Alfonso XIII, puso fin al sistema parlamentario de la Restauración. Para Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, aquel fue el inicio del ocaso definitivo de su influencia, la dictadura y la marginación de los liberales. Romanones, que había sobrevivido a numerosas crisis políticas, se encontró de pronto en un escenario nuevo, un régimen militar que suspendía la Constitución y cerraba las Cortes. Su habilidad para maniobrar dentro del parlamentarismo ya no servía en un contexto donde los uniformes sustituyeron a los escaños. Aunque intentó mantener cierta cercanía con el rey, Alfonso XIII no lo apoyó abiertamente. Para el monarca, Romanones representaba demasiado bien el viejo sistema, y la dictadura de Primo de Rivera ofrecía la posibilidad de borrar las huellas de décadas de caciquismo y corrupción.
El conde quedó relegado a un segundo plano, asistiendo impotente a la demolición del entramado político que él mismo había contribuido a sostener. Durante los años de la dictadura, 1923-1930, Romanones se refugió en sus negocios, en la vida social madrileña y en la escritura de memorias. Publicó obras en las que defendía su trayectoria y ofrecía su versión de los acontecimientos históricos recientes. Pero, en la práctica, su voz ya no influía en las decisiones del poder. La caída de la monarquía, el derrumbe del régimen de Primo de Rivera en 1930, abrió un periodo de inestabilidad que culminaría con la proclamación de la Segunda República en abril de 1931. Romanones, fiel a su instinto de supervivencia, trató de adaptarse a las nuevas circunstancias. Mantuvo un perfil bajo y mostró cierta disposición a colaborar con el nuevo régimen, aunque en su fuero interno seguía ligado a la monarquía. Sin embargo, la caída de Alfonso XIII lo afectó profundamente. Durante años, había sido un interlocutor privilegiado entre la corona y la política liberal. Ahora, veía cómo el trono se vaciaba y cómo una república cuestionaba de raíz la legitimidad de la aristocracia. Para el conde, era la constatación de que un mundo entero desaparecía. La guerra civil y el exilio interior. Cuando estalló la guerra civil en 1936, Romanones era ya un anciano de 73 años. Su figura, antaño temida y respetada, había perdido toda capacidad de influencia. No obstante, su apellido y su pasado lo convirtieron en un personaje incómodo en ambos bandos. Durante la contienda, se mantuvo alejado de la vida política activa, refugiado en sus propiedades y en un discreto exilio interior. Observó con tristeza cómo España se desangraba en una guerra fratricida que confirmaba los peores presagios sobre la incapacidad de la vieja clase dirigente para haber evitado el desastre. Los últimos años, con la victoria de Franco en 1939, Romanones ya era un hombre debilitado. El nuevo régimen, que exaltaba a militares y a falangistas, no tenía espacio para los viejos liberales. Aunque no fue perseguido directamente, quedó condenado al olvido. Pasó sus últimos años escribiendo, recibiendo visitas de amigos y recordando una época en la que su palabra podía inclinar la balanza de la política española. Murió en Madrid en 1950, a los 87 años, en un país irreconocible para quien había soñado controlar su destino. Un final simbólico. El declive de Romanones no fue solo el ocaso de un hombre, sino el de toda una generación política. Representaba la Restauración, con sus luces y sombras, un sistema que garantizó décadas de estabilidad, pero que se sustentó en el fraude electoral, el caciquismo y la corrupción. Su desaparición coincidía con la consolidación del franquismo, un régimen que negaba el liberalismo que él había defendido al menos en teoría durante toda su vida. El conde, que había sido 3 veces presidente del Consejo de Ministros, mecenas cultural, cacique todopoderoso y símbolo de la unión entre aristocracia y política, moría en silencio, sin influencia y sin reconocimiento. España había cambiado demasiado, y ya no quedaba lugar para hombres como él. La figura de Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, ocupa un lugar ambiguo en la memoria histórica española. Fue, sin duda, uno de los políticos más influyentes de la Restauración. Un aristócrata convertido en hombre de Estado que dejó huella en la legislación, en el urbanismo de Guadalajara, en la vida parlamentaria y en la propia imagen de la política como oficio. Pero también fue un símbolo de las sombras del sistema: caciquismo,
oportunismo y connivencia con los intereses privados. Un reformista pragmático. Entre sus logros más recordados se encuentra la Ley de Instrucción Pública de 1901, que estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Esta medida, aunque insuficiente, representó un paso fundamental en la modernización del país y situó a Romanones en la lista de políticos que entendieron la necesidad de ampliar el acceso a la educación. Su apuesta por ciertas reformas en ámbitos como la prensa, la universidad o la sanidad mostró un compromiso real con la modernización, aunque siempre medido por el cálculo político, el emblema del caciquismo. Al mismo tiempo, su nombre quedó ligado a prácticas que minaron la credibilidad del sistema. El control clientelar en Guadalajara, la manipulación electoral y la cercanía a negocios privados. Para los regeneracionistas, Romanones era la personificación del problema. Un político brillante, sí, pero atrapado en las redes de un sistema que sacrificaba la democracia en favor de la estabilidad de las élites. Relación con la monarquía. Su relación con Alfonso XIII refleja también esa ambivalencia. Fue consejero y crítico, sostén y adversario. Mientras otros políticos se mantuvieron siempre en la sombra del rey, Romanones no dudó en confrontar al monarca cuando sus intereses lo exigían. Esa independencia relativa lo engrandecía a ojos de algunos, pero también alimentaba la desconfianza de la corona. Un superviviente en tiempos convulsos, el conde demostró un instinto de supervivencia excepcional. Logró mantenerse en la primera línea política durante más de 30 años. Sobrevivió a gobiernos efímeros, a crisis sociales y a la hostilidad de la prensa. Su caída solo llegó cuando el sistema entero se derrumbó. Y en ese sentido, Romanones no fue derrotado individualmente, sino arrastrado por el naufragio de la restauración y el hundimiento de la monarquía. Una lección de la historia. Hoy, los historiadores lo recuerdan como una figura compleja, un reformista a medias, que comprendía la necesidad de cambios, pero nunca se atrevió a romper con las bases de su propio poder. Un hombre pragmático, capaz de negociar con obreros, con el rey o con empresarios según conviniera. Un aristócrata moderno, que supo transformar un título reciente en una plataforma de poder político y social. Y, finalmente, un símbolo de la decadencia, cuya brillantez personal no pudo evitar el hundimiento del sistema que representaba. Su nombre, vinculado al de Guadalajara y a la política liberal de comienzos del siglo XX, ha quedado grabado en la historia como un ejemplo de las luces y sombras de la aristocracia que se adentró en la política de masas. El conde de Romanones no fue un villano ni un héroe absoluto, sino un producto de su tiempo. Un tiempo en el que los salones aristocráticos y las plazas públicas chocaban, en el que la modernidad avanzaba entre resistencias, y en el que la política se entendía como un delicado equilibrio entre discursos y favores, entre ideales y negocios. Al final, su legado es doble. Por un lado, avances en la educación y la modernización. Por otro, la confirmación de que la política de la restauración estaba condenada por su propia falta de autenticidad democrática. En ese espejo contradictorio, se sigue viendo hoy el rostro del conde de Romanones, una figura que, más que nadie, encarnó las virtudes y los vicios de la España de su tiempo.